nosotros ya teníamos que un lenguaje formal era una pareja, ¿no? Donde la primera parte era un conjunto de símbolos al que comúnmente vamos a denotar como S, y el segundo era un conjunto de fórmulas bien formadas, ¿va? Y que vamos a denotar con esta fi. Este, bueno, ese es un alfabeto, es un conjunto de símbolos, y este es un subconjunto de las expresiones de ese, ¿va? Recuerden que este es un subconjunto de esa estrella. Muy bien, y nada más quiero que recuperemos los ejemplos, unos de los ejemplos que habíamos visto. No todos, unos nada más. Y vamos a ver otros que me van a servir para ilustrar otras cosas. Ejemplos. Uno de los ejemplos que vimos fue este. De hecho, los fuimos numerando, ¿va? L1, que consistía del alfabeto S1 y de las fórmulas bien formadas Fi1, donde S1 yo solo lo voy a tomar como, ¿quién fue? Como A y B, ¿no? A y B. Y Fi1 son las fórmulas. Bueno, estas van a ser las X en S1 estrella, recuerden. Aquí ya vemos que este Fi1 sí es su conjunto de S1 estrella, tal que la longitud de X, lo voy a abreviar así, ya no lo voy a poner todo con palabras, la longitud de X es menor o igual que 4, ¿va? Y este era un ejemplo de lenguaje formal, ¿no? L1 es un lenguaje formal. Y ya está. Este ejemplo, quiero que lo guarden. Lo voy a utilizar bastantito, ¿va? Entonces, este es el primer ejemplo. Otro ejemplo que ya no vimos, pero que ahí nos quedamos, es este L2, ¿va? L2. Lo voy a tomar como S2 y Fi2, donde voy a tomar a S2 como un conjunto un poquito más grande. A, B y bolita. Y mis fórmulas bien formadas, Fi2, van a ser las X en S2 estrella, tal que X comienza con A. Con A, ¿vale? Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, ¿podrían darme alguna cadena que esté aquí en o sea, que esté bien escrita en este lenguaje? A, B. A, B puede ser, ¿no? Incluso el Bolita. A, A, B, A bolita, A, B, bolita. A, B bolita, A, bolita, B. A bolita, B. Hay un montón, ¿no? Todos estos son fórmulas bien formadas, ¿no? Y quiero que noten algo de diferencia primero entre el lenguaje 1 y el lenguaje 2. En el lenguaje 1, fi es finito, ¿vale? Y aquí no, ¿por qué? Porque las fórmulas pueden crecer tanto como queramos, ¿no? Para cualquier natural yo puedo poner A, B, 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 B con ese natural, ese número de naturales de Bs, ¿no? Entonces, pues no es finito. No es finito, ¿va? Entonces podemos tener de los dos tipos de lenguajes. Podemos tener tanto lenguajes a lo que vamos a llamar finito, y a eso se refiere a que su conjunto de fórmulas bien formadas sea finito, ¿no? Y lenguajes infinitos, si su conjunto de fórmulas bien formadas, pues no es finito. Ese es uno de los ejemplos. Ahora, quiero que noten que hay ciertas fórmulas que no pertenecen a las fórmulas de L2, ¿va? Por ejemplo, epsilon. Epsilon no es una fórmula bien formada, todos estamos de acuerdo.
¿sí? En este lenguaje, ¿no? Porque en este otro lenguaje sí que es una fórmula bien formada, ¿verdad? Porque pues su longitud es 0, que es menor o igual que 4. En cambio aquí epsilon no comienza con A porque pues de hecho no tiene ningún símbolo. Entonces epsilon no es una fórmula bien formada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que epsilon en sí sería como que en nuestro caso sería la fórmula en sí de Phi 2. La fórmula en O sea, sí. o sea, en este caso sería que X comienza con A, ¿no? Ajá, sí, 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 exacto. Ah, ok, ok. Esta es la que nos está diciendo cuáles van a ser las fórmulas que están bien escritas, o bueno, las expresiones que están bien formadas de este lenguaje. Noten cómo este lenguaje y este lenguaje son distintos, ¿no? Y son distintos porque son distintos como entrada a entrada, ¿no? Recuerden que dos pares son iguales. Sí, entrada a entrada son iguales. Aquí ninguna de las entradas son iguales, ¿no? Entonces estos lenguajes son distintos. Y sí, bueno, aquí, por ejemplo, epsilon no es una fórmula bien formada. Otra que no es una fórmula bien formada es, por ejemplo, no, esa ya es fórmula bien formada, ¿verdad? Bolita, ¿no? B tampoco es una fórmula bien formada, B bolita. ¿Y qué les parece? A, B, C. Tampoco es una fórmula bien formada de este lenguaje. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Eso se debe a que C no es parte de de los símbolos de este lenguaje, ¿va? Ahí parece que dice menos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo del lenguaje. L3. Y va a ser S3. Ale, ¿Qué pasó? preguntan en el chat a qué se refieren con epsilon. Epsilon. Epsilon, recuerden que es la cadena vacía, ¿va? Lo voy a poner por acá. Epsilon es la cadena que no tiene símbolos. Símbolos. Es el vacío, ¿no? Es el vacío, sí, algo así. Sí, es el vacío, pero piénsenlo como cadena, ¿no? Pero sí es el vacío. Porque recuerden que nosotros habíamos visto que las expresiones, si nosotros tenemos un alfabeto, esa estrella lo habíamos visto como las expresiones que se pueden hacer con ese, ¿no? X, tal que X, es una cadena con símbolos de S, ¿no? Pero para formalizar esto lo habíamos visto con funciones, es decir, habíamos dicho que estas eran las funciones de cualquier natural a S con N natural, ¿no? Ay, sí, hay un montón de cosas en el chat. Entonces, aquí pues hay una función que va del conjunto que solo tiene al 1 a los símbolos, entonces esas pues van a ser las cadenas este, de longitud 1, ¿no? Y las cadenas de longitud 2 son las que van de el 0 y el 1 a S. Y así seguimos, ¿no? En general, una cadena, no sé, A, B, C, D, yo la puedo ver como la función que va del 0, 1, 2, 3 a S, donde el 0 va a dar al A, el 1 va a dar al B, el 2 va a dar al C, y voy a bajar tantito, y el 3 va a dar al D, ¿no? Allá no me dio. Entonces, pues como el 0 es natural, podemos pensar en la que va, en la función que va del 0 o del conjunto vacío a S. Ah, bueno, pues aquí no aparece ningún símbolo, ¿no? Ni siquiera tenemos una posición en esta cadena. Es una cadena que no tiene ningún símbolo, está vacía de cierta manera, ¿no? Entonces, a esta cadena especial es a la que le pusimos epsilon.
Es la cadena que no tiene escrito nada, es la cadena vacía. ¿Quedó claro? A ver, déjenme ver qué más se preguntó. ¿Sí está claro para la persona que preguntó qué era epsilon? Ok, muy bien. Sí, no es un símbolo solamente, ¿vale? Epsilon es una cadena especial, que es esta cadena que no tiene escrito nada. Muy bien. Ah, y justo antes de que se me olvide, entonces hay gente que suele utilizar esta epsilon para la pertenencia de conjuntos, ¿no? Pero yo les voy a pedir que no la utilicen porque es la epsilon que vamos a usar para las cadenas vacías, ¿va? Entonces utilicen las epsilon que corresponden. No vayan a escribir cosas raras. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo más. Bueno, 2 ejemplos más. Parece que están muy simples, pero nos van a ayudar después, ¿va? Ese 3 va a ser los que tienen A, B, C y bolita también. ¿Va? Y mi conjunto de fórmulas bien formadas van a ser los X, S2, tal que X comienza con A también. Con A. Y ahora quiero que noten. Noten cómo A, por ejemplo, AB, A bolita, esta es una bolita, ¿eh? AB bolita, A bolita B, y todos esos, a este le faltan 3. También son fórmulas bien formadas del lenguaje 3. Es decir, miren, todas estas, ¿no? Y estos pues son ejemplos. Pero en general, vean que todas estas expresiones bien formadas, todas las fórmulas de L2, también van a ser fórmulas de L3. Sin embargo, eso no quiere decir que sean iguales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ABC también es una fórmula bien formada, ¿no? En este lenguaje. Cuando en el lenguaje de arriba habíamos dicho que no era una fórmula bien formada, ¿va? Y esto se debe pues a que tenemos un símbolo extra que no es parte de los símbolos del lenguaje 2. ¿Sí estamos de acuerdo? No, ahí ya me confundí. Pero aquí en esta fórmula dice que, o sea, que es conforme a S2, o sea, A, Exacto. B bolita. Ah, Y sí, está mal. A. Sí, buena observación, ¿no? Ok. Entonces es con S3. Ok. Exacto, Ya. sí, Ahora sí me me queda claro. equivoqué. Ok, ya, perdón. Ya. Entonces sí, así sí queda bien, ¿verdad? Sí, ya. Ah, muy bien. Entonces noten cómo se parecen mucho y sin embargo no son los mismos lenguajes. ¿Por qué? Porque esta phi3 no es igual a phi2, ¿no? Ni S3 es igual a S2, ¿va? Entonces, aunque tengamos la misma fórmula que nos está diciendo cuáles son las fórmulas bien formadas, eso no quiere decir que los lenguajes vayan a ser iguales, ni siquiera que los conjuntos de fórmulas bien formadas vayan a ser iguales. ¿Por qué? Porque depende mucho del alfabeto que estemos tomando, ¿va? Entonces no se vayan con la finta y tengan cuidado con las fórmulas y dónde las estamos tomando, en qué alfabeto las estamos tomando, ¿va? Esa es, bueno, un ejemplo que vamos a retomar después, pero ya le sacamos tantito. Y el último ejemplo que vamos a tomar ahorita va a ser L4. L4, lo voy a tomar también como un S4 y Fi4. Pero este va a ser un poquito distinto. S4 van a ser los A, X y B. ¿No? Símbolo A, X, B. Y
nuestras fórmulas bien formadas van a ser las X, bueno, no las Y, ¿no? Las Y, no lo voy a escribir así. Lo voy a escribir de esta manera. Yo primero voy a decir que AX es una fórmula bien formada, ¿no? Del lenguaje 4. Eso, bueno, pues ya quiere decir que AX, pues, cumple, ¿no? Cualquiera que sea la fórmula de phi 4. Y también voy a decir lo siguiente. Si phi es una fórmula que ya sé que está bien formada, entonces a phi b y, bueno, a phi b también va a ser una fórmula bien formada. Y a phi x también va a ser una fórmula bien formada, ¿va? Y entonces, pues mi conjunto, ahí esas son todas las fórmulas bien formadas. No hay fórmulas bien formadas. Hay elementos de phi. F4 que no se construyan de esta manera. Entonces aquí ya no puse a phi 4 como un conjunto así como estos, ¿no? Así bonito con llavecitas y su fórmula y de dónde estoy tomando esto, ¿no? Sin embargo, bueno, las fórmulas ya sabemos que tienen que ser parte de S4 estrella, ¿no? Tienen que ser expresiones de el alfabeto S4. Y notemos que eso sí pasa, ¿no? Porque A y X y A y B y A y X, sí están en este alfabeto, ¿no? Tendríamos que checar como todas las fórmulas que podemos hacer, pero esas son los símbolos que van a aparecer. Estas reglas no los dicen. Entonces, estas reglas, esto que puse aquí, sí me está describiendo un conjunto que va a ser subconjunto de las expresiones de ese 4. Entonces, aunque esté escrito de una manera un poco extraña o distinta a lo que hemos visto, sí es sí me estoy hablando de un lenguaje, ¿no? Del lenguaje L4. Entonces, vamos a ver ejemplos de qué podría estar de qué fórmulas están en este conjunto de fórmulas bien formadas. Por ejemplo, yo ya sé que AX ya está, ¿no? AX, pues sí es una fórmula bien formada. Bueno, los voy a poner como lista, al final le pongo la pertenencia. AX sí es una fórmula bien formada. ¿Qué otra puede ser una fórmula bien formada? AB. AB, no, AB no es una fórmula bien formada. Voy a ponerlas por aquí. También vamos a hacer una lista de fórmulas que no aparecen. ¿Por qué AB no es una fórmula bien formada? Para que AB fuera una fórmula bien formada, tendría que construirse con estos dos pasos. Eso es lo que dice el paso 3, que todas las fórmulas bien formadas se construyen con los pasos anteriores. Entonces, tendría que poder obtener a AB de estos. Por ejemplo, podría obtenerlo de aquí, pero en ese caso, phi tendría que ser el vacío, ¿no? Tendría que ser epsilon, la cadena que no tiene nada. Sin embargo, la cadena que no tiene nada no se puede obtener con estos pasos. ¿Por qué? De esta y de esta no se puede obtener porque cada una de estas tiene por lo menos dos símbolos, ¿no? Y nosotros sabemos que phi no tiene ningún símbolo y pues esta tampoco es phi. Entonces, como no la puedo obtener con ninguno de estos dos pasos, no puedo obtener esa cadena AB, al menos de aquí, ¿no? Pues de aquí tampoco se puede obtener porque esta cadena acaba con X y la cadena que yo estoy buscando, que es AB, pues termina con B, ¿no?
Y pues esta tampoco es AB. Entonces, de ninguna de las maneras que yo tengo puedo obtener AB. Eso quiere decir que AB no es no es una fórmula bien formada de este lenguaje. La que sí es una fórmula bien formada, por ejemplo, es AXB, digo AXB. Esta sí es una fórmula bien formada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya entendí. Sí, porque Están aquí, los en el chat. a ver, ¿qué dice el chat? Dice que, sí, hay un buen ejemplo, ¿no? AXB, AAXX, exacto, también AAXX, lo voy a poner por aquí. AAXX, AXB, ya la pusieron. AAXBX, exacto. AAX, no me falta una. AXBX. Exacto, ¿no? Y así hay otros. Muy bien. Estos son ejemplos de los que sí hay, ¿no? Porque aquí esta primero la podemos tomar como fin y tomamos entonces nos queda AXB, y luego esa misma la tomamos como phi y tomamos esta regla, ¿no? Le pegamos una A y una X al final. Entonces noten cómo se van formando estas fórmulas, ¿no? Estas todas son fórmulas de S4 estrella y son fórmulas de nuestro lenguaje que están bien formadas. En cambio, por ejemplo, AB pues no está. Cualquier cosa que no empiece con A tampoco va a estar, ¿vale? ¿Qué les parece? ABX tampoco está. Epsilon tampoco está, ¿no? Ya lo vimos. Y hay varias que no son fórmulas bien formadas, ¿verdad? Bueno, ¿a qué quiero llegar con este ejemplo? Muchas veces ustedes, si exploran un poco la literatura, van a ver que así se construyen algunos fórmulas bien formadas, algunos lenguajes, ¿va? Entonces, cuando sea así como por pasitos, a estas reglas las vamos a llamar reglas de formación, ¿va? Reglas de formación. Y vamos a ver muchos lenguajes que van a estar construidos de esta manera. Es una manera que pues es muy cómoda para describir un lenguaje, ¿no? Entonces, recuerden, cuando les vuelva a sacar el término reglas de formación, recuerden que se refiere a estas reglas con las que construimos las fórmulas bien formadas de Phi4, ¿va? Y también quiero que noten que siempre va a haber al final algo de este tipo, ¿no? Una regla que va a decir, las únicas cosas que son fórmulas bien formadas son estas que dijimos que son, ¿no? Porque si no pusiéramos pues nada nos dice que puede haber cosas como esta o como esta en nuestro lenguaje, ¿no? Y nosotros queremos que solo lo que está describiendo las reglas esté bien escrito, ¿va? Entonces, hasta aquí vamos bien todos. ¿Está claro todos estos ejemplos? Sí, creo que sí. Sí, muy bien. De todos modos, pues ahí se quedan y cualquier cosa los podemos volver a checar. Ok, ya tenemos entonces varios ejemplos. Ejemplo, no lo mencionamos, el 3, pero el lenguaje tampoco es finito, ¿no? Lo podemos extender tanto como queramos. Podemos, para cualquier natural que yo quiera, puedo encontrar una cadena de la longitud de ese natural, ¿no? Entonces, pues por lo menos hay una cadena por cada natural. Entonces, pues ya son muchas, ¿no? Ya no fue finito. Y aquí también, de hecho, no es finito porque pues igual podemos encontrar para cualquier natural menos para el 0 y para el 1, una cadena de ese tamaño, ¿no? Entonces, pues ya fueron muchísimas, ya son infinitas. Muy buena observación. Muy bien, entonces ya con estos ejemplos vamos a dar unas cuantas definiciones. Bueno, ahorita nada más una. Y definición.
Vamos a tomar dos lenguajes, sean L1 y L2, dos lenguajes formales. L1 y L2, lenguajes formales. Y de ahora en adelante a veces me lo voy a comer, sin embargo, siempre piensen en esto. Cuando yo esté hablando de L1 y L2, siempre voy a pensar también en sus símbolos y en sus fórmulas bien formadas, ¿no? Y la notación estándar va a ser que el alfabeto de L1 pues va a ser S1, ¿va? Y las fórmulas bien formadas de L1 van a ser Fi1. Y pues de la misma manera para L2, ¿no? L2 va a ser S2 y Fi2, ¿va? A menos que digamos lo contrario, esta va a ser la notación que vamos a estar utilizando para no escribir todo, ¿no? Siempre quiero que piensen en esto. Bueno, tenemos dos lenguajes formales y vamos a decir, o decimos, que L1 es un sublenguaje de L2. De L2. Sí, solo sí. Recuerden, esto significa sí, solo sí. Pasan estas dos cosas. La primera es que el alfabeto de S1, digo de L1, es decir, S1, es un subconjunto de S2. ¿Va? Todos los símbolos que aparecen en L1 también van a aparecer, bueno, no necesariamente en todas las cadenas, pero va a ser subconjunto del alfabeto que estoy tomando en S2, ¿vale? Esa es la primera condición y la segunda condición es que Fi1 son las fórmulas. Son las fórmulas de Fi2 que solo tienen símbolos de S2. Digo de S1. ¿Va? Entonces, vamos a ver qué estamos diciendo con esto. El primer punto creo que no es nada difícil de entender, simplemente un alfabeto está contenido en el otro. El segundo es el que es interesante. ¿Por qué? Porque Fi1, son exactamente, ya sabemos qué fórmulas son exactamente las mismas que Fi2, pero que solo tienen ocurrencias del alfabeto en el que estoy trabajando, en este caso, que es el E1, ¿no? Y quiero recordar, voy a regresar tantito, el ejemplo L2 y el ejemplo L3. Aquí están. Una vez que regresar. Puse estos ejemplos porque vamos a ver que L2 es un sublenguaje de L3. Primero, vamos a ver que pues se cumple que S2 es un subconjunto de S3, ¿no? Ahí nadie tiene problema con eso, ¿verdad? A, B y bolita, y aquí están A, B y bolita, y aparte hay otra cosa, ¿no? Que podría o no estar, pero ahí está. Ahora, noten que todas las fórmulas de Fi2 también son fórmulas de Fi3. Y más que eso, las fórmulas que aparecen en Fi3 que tienen nada más símbolos de S2, es decir, que no tienen apariciones de C, también son fórmulas de Fi2. ¿Sí estamos de acuerdo? Y eso lo quise ilustrar más o menos con esto, ¿no? ¿Por qué? ABC es una fórmula que está en L3, es una fórmula bien formada de L3, y no es una fórmula bien formada de L2, pero no porque no cumpla con la fórmula, ¿no? Con la fórmula que está describiendo a las fórmulas bien formadas, sino porque C no es parte del alfabeto de C2. Sí se ve clara esa propiedad que guardan L2 y L3.
Y lo que quiere decir esto de sublenguaje es que si yo tomo una fórmula bien formada, tomen una fórmula bien formada de phi3, la que sea. Y si esta fórmula solo tiene símbolos que aparecen en S2, es decir, que si esta fórmula no tiene Cs, entonces esta fórmula también va a estar aquí. Eso es a lo que se refiere ser sublenguaje. ¿Sí queda claro? Yo me confundí un poquito. ¿En qué parte o dónde? A ver, con lo de la segunda regla, ahí ya no entendí muy bien con lo de las fórmulas de phi 1 y phi 2. Ok, vamos a ver un ejemplo. Otro ejemplo. Y para eso voy a copiar este, ¿va? Que está más fácil. Vamos a robarnos este. Bueno, aquí está la definición. Ahorita vamos a mirarnos tantito de ella. Y ejemplo. Vamos a poner este por acá, ¿no? Aquí tengo mi lenguaje L1 que ya lo utilicé un montón, ¿no? Vamos a construir un sublenguaje de este lenguaje L1, ¿va? Y para eso voy a tomar el lenguaje, ¿cómo le ponemos? L', ¿no? Que va a consistir de S' y phi'. ¿Cómo, si yo les pidiera un sublenguaje del lenguaje L1, pues ya saben que tiene que cumplir dos cosas, ¿no? La primera, que es la sencilla, es que S' tiene que estar contenido en S1. Y la segunda, pues es que las fórmulas tienen que corresponder de la manera que dijimos. Es decir, que las fórmulas de phi' tienen que ser las fórmulas que están en phi1, de tal manera que sus símbolos, o bueno, que solo tienen apariciones de símbolos de S'. ¿Sí estamos de acuerdo? Primero vamos a elegir un subconjunto de S1. ¿Qué subconjunto les gusta? Pues no tenemos mucho de dónde elegir, ¿no? Aquí hay un subconjunto, ¿va? Y veamos cómo tiene que ser o vamos a ver cómo podemos construirlo, ¿no? Primero, vamos a recordar quiénes son las que están aquí. ¿Quién está, por ejemplo? Ya sabemos que está epsilon, está A, está B. ¿Quién más está? Está AB, está BA, está AA, está BB. Ay, sí, son bastantitas. ¿Quién más? A, B, AAB, A, B, B, ABB. Híjole. bueno, 4A. Vamos a dejarla ahí. Pero ya saben quiénes están, ¿no? De hecho, sabemos cuántos tiene ¿no? Son 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? 2 a la 4. Ok, sí, son varios, no los voy a escribir todos. Pero bueno, aquí están. Y ahora, nosotros ya vimos, ya tomamos nuestro S', que va a ser A, y no hay ningún problema, ¿no? Sí, todo el mundo tiene claro que S' es su conjunto de S1, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Y ahora, phi' tienen que ser las fórmulas que aparecen en phi1, pero que solo tienen símbolos de este conjunto. Es decir, nada más aparecen A's, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿epsilon está aquí? ¿Epsilon está? ¿No? ¿Alguien dijo que no?
A ver, chat. Sí. Sí está, sí está, sí está. Sí, sí está. Epsilon sí está. Porque, bueno, si no estuviera, eso se debería a que tiene ocurrencias de símbolos que pues no están aquí, ¿no? Sin embargo, eso no es cierto porque pues ni siquiera tiene ocurrencias de símbolos, ¿no? No hay ningún símbolo aquí. ¿Quién más va a estar aquí? A va a estar aquí. Va a estar aquí. También va a estar aquí. Y también. ¿Hay alguien más? Si dicen sí, dicen no. ¿Alguien más está aquí? No, según yo no. No, no hay nadie más. Entonces, noten cómo esta phi prima, bueno, primero noten que yo elegí un subconjunto de S1 y con eso pude construir a las fórmulas bien formadas. ¿Y qué fue lo único que hice? De todas las fórmulas que tenía de phi1, solo elegí a las que tienen apariciones de símbolos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esta sí cuenta, esta no. ¿Por qué? Porque B pues no está en S1', ¿no? Aquí lo mismo, esta sí está, igual tiene una aparición de B, entonces no la puedo poner, tiene una B y aquí está. Tengo una pregunta. Ujú. ¿Por qué epsilon sí cuenta? Porque, para ver esto, es que esto es como algo como, yo estoy diciendo que estas fórmulas, para todos los símbolos de estas fórmulas, tienen que estar aquí, ¿no? Y pues todos los símbolos de epsilon sí están aquí porque no tiene símbolos. Si yo quisiera ver que no es parte de si yo quisiera ver que esto no pasa, entonces tendría que hacer la negación de esto, ¿no? Y la negación de esto es, bueno, pues no está aquí. Eso quiere decir que hay un símbolo en epsilon que no está en este alfabeto. Sin embargo, pues nosotros sabemos que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque epsilon ni siquiera tiene símbolos, ¿no? Normalmente cuando las cosas son vacías, cuando estamos hablando del conjunto vacío, este, así van a cumplirse las cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerden que cuando vimos esto, ¿no? Nosotros vimos que el vacío está contenido en cualquier conjunto. ¿Y por qué pasaba que el vacío estaba contenido en cualquier conjunto? Pues porque de la misma manera, ¿no? Nos fijamos en la negación. Bueno, y la negación nos dice que para que esto no pase, tiene que haber un elemento de este conjunto que no está en este conjunto, ¿no? Pero nosotros sabemos que este conjunto no tiene elementos. Entonces, pues no puede haber un elemento que esté aquí y no está acá. Por esa razón, el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Sí, se nota como que esto se parece, que, bueno, no este conjunto, ¿no? Es una mala flecha, así. Como que epsilon está en este conjunto por una razón muy parecida a la que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. El vacío pues no tiene elementos, ¿no? Y epsilon no tiene símbolos. Entonces estamos utilizando como un argumento análogo a por qué sí pertenece aquí. ¿Sí se ve eso? Sí. Bueno, esto se llama, bueno, decimos que eso se cumple por vacuidad. Cuando tenemos una fórmula que empieza como para todo este símbolo que está en esta cadena, tiene que estar aquí, ¿no? Y cuando nos fijamos en la negación de esa fórmula nos queda, pues existe un símbolo que está aquí y no está acá. Y pues eso sabemos que ya es falso, porque este no tiene símbolos para empezar. Eso se llama vacuidad, es un argumento por vacuidad. Entonces, esta cosa
este epsilon sí está aquí por vacuidad. ¿Más o menos quedó claro? Sí. Sí. Sí, no, de todos modos vamos a ver más ejemplos parecidos a eso. Está un poco extraño, sí. Entonces, yo le sugiero que para esto se fijen en la negación, ¿no? Cuando haya duda, con el vacío, con epsilon o con cosas así relacionadas con la función vacío que describimos por acá también. Cuando tengan duda en si este está o no está, fíjense en la negación. Y si la negación es falsa, entonces pues ya sabrán que sí se cumple la propiedad que están checando, ¿no? Siempre fíjense en la negación y eso va a resultar mucho más sencillo, ¿no? ¿Dudas? Entonces ya vimos de dónde salió y que solo fue elegir las cadenas en las que sí aparecen estos. Sí, en el chat pusieron dos cosas. A ver. Dice, ¿podemos decir que todo el lenguaje es su lenguaje de sí mismo? Sí, es así, en efecto, es una observación. Vamos a ponerla. Observación. Por favor, no escriban en el chat, háblenme porque me cuesta mucho trabajo abrir el chat, en serio, si no, no habría problema, pero es bien difícil abrirlo, se atora cuando estoy compartiendo la pantalla, entonces no puedo verlo muy fácilmente. Entonces, sí, si yo tengo un lenguaje, si L es un lenguaje formal, entonces L es sublenguaje de L. Vamos a utilizar este simbolito para decir que un lenguaje es sublenguaje de otro lenguaje. Si regresamos a la definición, entonces esto lo denotaremos como que L1 es un sublenguaje de L2. ¿Va? En este caso, pues sí. Siempre un lenguaje es sublenguaje de sí mismo. ¿Por qué? Pues porque se cumplen las dos condiciones, ¿no? Su alfabeto, pues es un subconjunto de sí mismo, del mismo alfabeto, entonces pues sí se cumple el uno, ¿no? Y para el 2 pues es lo mismo. Son las fórmulas que aparecen, que tienen apariciones solo en ese alfabeto, ¿no? Y pues como el alfabeto es el mismo, las fórmulas terminan siendo las mismas. Esa es una de las observaciones. Otra observación un poco más interesante que quiero que noten, que salí de este ejemplo que yo les puse, es que si ustedes tienen un lenguaje, supongamos que tienen un lenguaje SFI, ¿no? Y si consideramos a un S' subconjunto de S, entonces la phi' ya está determinada. Entonces phi' ya está determinada. Eso quiere decir que si ustedes tienen un lenguaje y se fijan en un subconjunto del alfabeto, ustedes ya pueden obtener ya tienen un lenguaje definido. Para cualquier subconjunto que tomen del alfabeto, ya tienen un lenguaje generado por ese subconjunto. ¿Que quién va a ser? Pues simplemente van a ser, como en este ejemplo, van a ser las fórmulas que solo tengan apariciones de símbolos que están en S', ¿va? Es decir, lo que yo quiero decir es que L', tal que S', phi', ya está definido, ¿no? S', pues ustedes ya lo tomaron, pero ¿quién va a ser phi'? Phi' van a ser los X en S', tal que X está en phi, ¿va? Son las mismas fórmulas que ya están en este lenguaje, pero solo me voy a fijar que solo tengan apariciones de símbolos de S'. ¿Sí estamos de acuerdo? Es más o menos como puede darles la idea como hacer una restricción en una función. ¿Sí? Más o menos queda claro eso.
Sí, 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 sí. ¿sí? Entonces, realmente lo que vamos a utilizar es esto. Cuando vayamos a utilizar sublenguajes, casi siempre vamos a tomar un subconjunto de nuestro alfabeto y con eso pues ya vamos a tener un sublenguaje generado con ese subconjunto del alfabeto, ¿vale? Una pregunta. Sí. ¿El sublenguaje cuál es? ¿El que está del lado derecho o izquierdo del menor que? El que es el más chiquito este. Ah, ok, gracias. Así como así, ¿no? Este se come al más grande. Este es el más grande. Claro, para todo el mundo. ¿Alguna duda? ¿Alguien Aquí puso? pusieron en el chat, yo Ah, siempre he tenido dudas de estas famosas pruebas de vacuidad. Si soy honesto, no les encuentro el sentido. es entendible. Es más entendible si ustedes no conocen como formalmente eh, cómo están escritas las fórmulas. Para eso necesitamos ver la lógica de primer orden, que es esta que yo ya les había mencionado, ¿no? Y de la que no quise hablar mucho. Ah, bueno, pues cuando negamos algo de este estilo, es lo mismo que existe X, tal que no es cierto que phi de X. ¿No? Y sí, están en todo el derecho de no entender qué está pasando, pero esperen un poquito, ¿no? Cuando veamos esto, van a notar que es mucho más claro. Pero mientras pueden pensarlo en lenguaje natural. Si quieren lo escribimos en lenguaje natural. Profesora, Mm. sí, disculpe, tengo una duda rápida. Ah, ¿qué es? Es que estuve checando las notas de sistemas formales del profesor Rojas y Ajá. creo que hay un error en la escritura en cuanto a la definición de sublenguaje, ¿no? A ver, déjame ver. La checo de una vez. De sublenguaje. L1 está contenido, el alfabeto de L1 está. Ah, donde dice L1 subconjunto de L2, ¿no? Sí, justo ahí. Sí, tendría que ser S1 subconjunto de S2, ¿no? Como que L1 subconjunto de L2 no te dice mucho, ¿no? Porque eso te Ah, diría como que el par está contenido en el par, ¿no? Y eso está raro. sí, sí, Exacto. justo Sí, sí, me sí. confundió mucho. Ah, Sí, ok, ok. está mal escrito, es un typo. Hay que Ah, corregir. ok. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Sí. Ah, y como mencionaba, pueden escribirlo en lenguaje natural, ¿no? Este, todo objeto, le voy a poner ahorita, todo objeto cumple la fórmula phi, ¿no? Eso es como una abstracción de lo que queremos decir aquí. Nosotros lo que queremos decir, es todo símbolo de esta cadena está aquí. Es elemento de S', ¿no? Todo objeto cumple la fórmula phi. Sí se parece, ¿no? Entonces, pues yo no sé decir francamente si todos los símbolos que aparecen en phi están aquí, porque pues aquí no hay símbolos, ¿no? Entonces, pues en vez de ver esto, o sea, yo quiero ver si esto sí se cumple o no se cumple. Bueno, pero podemos tomar la negación de esto. Si la negación de esto no se cumple, entonces pues yo sabré que esto sí se cumple, porque así funciona nuestra lógica, ¿no? Este, una doble negación es lo mismo que la original, ¿no? Entonces vamos a fijarnos en la negación. Negación. Bueno, todo objeto cumple la fórmula. Si no es cierto que todos cumplen la fórmula, eso quiere decir pues que existe alguien que no cumple la fórmula, ¿no? Existe un objeto que no cumple la fórmula. La fórmula. Y esto sí lo podemos checar más fácil. Entonces aquí yo tendría que buscar, o tendría que ver con la negación. Existe un símbolo en esta cadena que no es elemento de aquí. Y eso sí ya se ve muy fácil que no es cierto.
¿Por qué? Porque esta cadena no tiene símbolos. Entonces no puede existir, para empezar, un símbolo que aparezca en esta cadena. Y bueno, ya hablar de si está aquí o no está aquí, pues ni siquiera existe, ¿no? No lo podemos checar. Entonces yo puedo ver, en ese caso en especial, que la negación no es cierta, ¿no? Y si la negación no es cierta, pues esto quiere decir que la fórmula de la que estoy hablando, pues sí es verdadera, ¿no? Entonces, por eso puedo decir que este sí pertenece a este conjunto. Digo, este es un poco grueso, ¿no? Esto no tiene nada de formal, nada más es intuitivo. Y ahorita, pues, solo lo vamos a tomar intuitivamente. Cuando veamos la lógica de primer orden, entonces sí podremos ver qué significa esto formalmente, ¿no? Y ver por qué sí pasa esto. Pero espero que esto les dé más o menos una idea y puedan apoyarse en este lenguaje, bueno, en el lenguaje natural, para que puedan darle un sentido por lo pronto, ¿no? Y bueno, ¿hay alguna otra duda antes de que deje de compartirles la pantalla? ¿No dudas? No, parece que no. Muy bien. Ay, hay un montón de cosas en el chat. Sí, muchas gracias. Sí. Sí, igual, sí, siempre olvidé. Ok, muy bien. Bueno, espero que haya quedado, Rachel, más clarito eso. Y si no, de todos modos, no te preocupes. Eso, lo vamos a ir viendo con el tiempo y vamos a ver un montón de ejemplos de eso. Es cuestión de que, pues, de que se practique, ¿no? Hay muchas cosas en las que tienen que, pues hay que ver varios ejemplos. Siempre la mejor manera de aprender es con experiencia, viendo ejemplos y ejemplos, ejemplos y ejemplos, y van a hacer que así seguro que queda mejor. Bueno, si ya no hay más dudas, por favor, vean esto y digiéranlo. Está un poco distinto a lo que han visto seguramente. Pero espero que le encuentren el gusto, o sea, que vean cómo estamos hablando de puros símbolos y estamos manipulando símbolos sin pensar en lo que significan, ¿no? Ahorita, pues nuestros ave, bolita y eso no significa nada, sin embargo, sí estamos construyendo lenguajes, estamos como jugando con símbolos y eso está muy padre. Y vamos a ver que si les damos significado después, podemos construir cosas que pues nos van a servir mucho, ¿no? Ahorita parece que nada más estamos escribiendo símbolos así como porque sí, pero van a ver que cuando les demos significado van a pasar cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, esto es como una manera de ver las cosas sin pensar en su significado y es una manera que es distinta, pero que está padre. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Cualquier cosa ya saben, escríbanme. Y nos vemos el miércoles, ¿va? Si tienen dudas, escríbanme o guárdalas para el miércoles. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, profesora. Bye, bye.